Biblia que proclamemos de día en día la grandeza de nuestro Dios, que proclamemos su salvación. Esta tarde hemos venido a este lugar precisamente a proclamar el Evangelio que salva, el Evangelio que restaura, el Evangelio que nos ha dado vida. Hemos venido a compartir esta bendición de parte de nuestro Dios. De Jesucristo es su nombre. Él nos salvó, dice la Biblia, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su bendita misericordia. Y hemos venido a este lugar para cantarle a ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro Dios. Hemos venido a testificar, a dar a conocer cómo Él nos salvó, cómo Él nos rescató. Después de llevar una vida de pecado, una vida donde nos estábamos autodestruyendo por practicar el pecado, mi estimado amigo, el Señor se acordó de nosotros y nos rescató. Hemos venido para dar testimonio de su amor, de su misericordia. Y en esta tarde queremos compartir esta bendición. Traemos folletos en español y en inglés y queremos regalarte uno de ellos. Ahí está escrita la información de nuestra iglesia y queremos invitarte también para que te reúnas con nosotros en nuestra iglesia que está ubicada en la 71 Avenida y la Bethany Home Road. Ahí nos reunimos cada domingo, cada martes y viernes. Domingo a las 10 de la mañana, martes y viernes a las 7:30 de la noche. Ahí nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, para estudiar lo que la Biblia dice. Así que queremos dejarte esta bendición sobre tu vida. Y no solamente sobre tu vida, sino sobre los tuyos, sobre tu casa. Porque cuando Dios salva a un hombre, a una mujer, lo hace con el propósito de expandirse en su palabra. Y la palabra de Dios lo que hace es bendecirnos. Hemos venido a proclamar la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Nosotros somos el departamento de evangelismo de la iglesia ministerio llamada Final Phoenix, ubicada en el 71 Drive y Bethany Home. Y nosotros estamos aquí en esta tarde para proclamar las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Rey Salvador Jesucristo. Estas buenas nuevas consisten en que Dios ha enviado a su único Hijo a la tierra a salvar la humanidad. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios nos ofrece su perdón por nuestras faltas. Y al creer y poner nuestra fe en Jesucristo, obtenemos la vida eterna. Y es por eso que estamos aquí, para exaltar y engrandecer el nombre de Jehová, por lo que Él ha hecho por nosotros, por todos los que estamos aquí. Como decía el Salmo, las grandezas de Dios son inescrutables y estamos aquí para compartirte esas grandezas. Si te gustaría aprender más sobre Dios, su amor, su gracia y su misericordia hacia nosotros, hacia ti y hacia mí, para todo aquel que me está escuchando, les quiero decir que Dios los ama y aún no es tarde para recibir a Jesucristo en sus vidas. Hoy es tu día. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y cantemos aún a su nombre. En esta tarde les quiero primeramente darle gracias a Dios por darme la oportunidad, ese privilegio de poder estar aquí en esta tarde para poder compartirles de ese gran amor que el Señor tiene para cada ser humano.
Él tiene un propósito para ti. No importa quién tú seas, qué tú hayas hecho, qué hayas dicho. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todas las cosas son posibles. Él cambió mi vida. Mi vida era muy diferente a la vida que yo vivo hoy. Un día yo estaba donde tú estás. Yo era una persona, una joven, que era un poco amargada, era triste, guardaba odio, guardaba rencor. Y a pesar de que yo asistía a la iglesia, no pasaba nada en mi vida porque yo tenía que entregarle mi vida a Cristo y yo no quería entregársela. Yo quería seguir viviendo la vida que yo seguía viviendo, aun cuando yo sabía que en Cristo estaba la solución, que Jesús tenía la respuesta a todas mis necesidades, que Él tenía el perdón para todos mis pecados. Hasta que un día, después pasó mucho tiempo y yo decidí entregarle mi vida a Jesucristo. La palabra del Señor dice en Proverbios 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomarás. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Querido amigo que nos escuchas en esta tarde, es para nosotros un privilegio el poder traerte la palabra del Señor, el poder traer este día la palabra del Señor que hasta el día de hoy sigue restaurando, sigue bendiciendo, sigue salvando. En este proverbio nos muestra cómo el Señor es su voluntad el poder limpiar al ser humano, el poder liberarlo, restaurarlo, ya que el ser humano se vale de muchas cosas, se vale de su propio entendimiento, se vale de sus riquezas, se vale de su propia fuerza. Cuando está joven el ser humano va, viene, hace riquezas, pero va a llegar un día en que ese ser humano va a llegar a su vejez y va a decir en su corazón: ¿para qué trabajé tanto? ¿Para qué acumulé? Un día, querido amigo, vamos a tener que enfrentarnos a la realidad que es la muerte. Cuando ese día venga, lo único que se va a llevar el ser humano de esta tierra es poder haber tenido una comunión personal con el único Salvador y Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él es el que venimos a presentarte, a Él es el que venimos a mostrarte que Él es el único Señor y Salvador del ser humano. El ser humano puede tener muchas riquezas, pero al final del día, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo si perdiere su alma?, dice su palabra. Porque de nada nos sirve poder acumular cosas, que tu corazón, de que tu alma se sienta rico, prosperado, una buena familia, buenos carros, buena casa, dinero en el banco. Todo eso está bien porque es parte del crecimiento del ser humano y es parte de las riquezas que Dios da en esta tierra para poder pasar y poderse desarrollar como padre, como hijo, como estudiante, como esposo, etcétera, etcétera. Pero todo eso va a pasar. Todo lo que tenemos en esta tierra va a pasar, dice su palabra, pero su palabra nunca pasará. No te confíes de tus riquezas, no te confíes de tus fuerzas, porque al final del día todo eso es perecedero. Todas las riquezas que el ser humano pueda acumular en esta tierra solo son parte, como te digo, del crecimiento para poder estar aquí y desarrollarse. Pero hay una deuda que el ser humano tiene y no se pone a pensar, no se detiene un momento que hay una deuda muy grande. Y déjame decirte que esa deuda Jesucristo vino y la pagó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. A través de su muerte el Señor pagó por ti y por mí la salvación de tu alma.
Es solo que creas en tu corazón y lo confieses con tu boca que Él es el Señor y el único Salvador. Su palabra dice que no hay ningún otro nombre que podamos confiar, mas el nombre de Jesucristo es el que tiene el poder, es el que tiene el poder para sanarte, para liberarte, para restaurar tu ser interior, para darte una nueva vida. Eso que nosotros experimentamos, el poder estar en esta esquina, ha sido posible por el poder de Cristo en nuestras vidas. Él nos ha transformado, nos ha liberado, nos ha dado una nueva vida. Ahora podemos mirar la vida diferente. Tenemos un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Poder alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo. Eso es lo que Él ofrece al ser humano. El poder tener una íntima comunión con el hombre, para que el hombre, el día que parta de esta tierra, pueda morar en eternidad con el Señor. Thank you, Lord, because you have permitted every single one of us to unite in your name, Lord. And we ask of you today, Lord, that us coming here may have a purpose in your name. That the people you have put in every street corner, even the ones in their car, Lord, that you may guide them to you. They may surrender their lives. Those who have not known Jesus yet, that they may surrender their lives this day, Lord. For you have come with so much grace and glory and splendor, and you have mercy on each and one of us, Lord. And we thank you for that today. Lord, let my words flow. Let it reach the hearts of those that you have designed for today to be reached, Lord. Thank you, Lord, in this day. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque muchas veces me he preguntado dónde yo estuviera si no fuera por Cristo. Hace unos días me puse a pensar en gente que yo un día llamé mi amigo, muchos de ellos muertos en la cárcel o perdidos en las drogas. Muchos de ellos ni saben dónde se fueron. Y pensé si ese también era mi destino. Pero Dios me dijo que no. Mi padre me dijo que no. Mas yo sigo vivo y yo estoy parado en esta esquina proclamando su gloria y su belleza por su gracia y su misericordia. Porque aquí estamos tocando trompeta, canción, porque Cristo viene pronto y viene por su iglesia, viene por sus ovejas perdidas. Hace poco escuchaba una predicación y un pastor le preguntó a alguien que lo estaba entrevistando, cuando miraba a la gente le preguntaba, ¿tú qué miras? Yo miro alrededor y miro muchas personas, pero él dijo, mira aún más allá y mira las almas. Y ahora yo miro las cosas diferentes. Cada vez que alguien pasa, yo sé que es una alma quizás perdida y oro por ustedes, porque el mundo te dice que esta vida es la única. El mundo te dice que después de esta muerte ya no hay nada. Pero desafortunadamente para aquellos que piensan así, eso es mentira. El mundo te miente, mas nosotros te venimos a decir la verdad. Hay una vida después de esta. Y todo lo que tú haces y tus decisiones que tomas en esta vida te afectarán en el más allá. Es decir, después de la muerte de este mundo, o te vas con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por ti, o te vas a un lago donde el fuego nunca cesa de quemar. Te traemos unas buenas noticias también. Así como hay un infierno, hay un cielo. Y lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Rey, tu Salvador, porque Él dio tu vida por ti. Quiero dar gracias a todos en el nombre de Jesús. Somos la Iglesia de Cristo, llamada final, trayéndole la palabra de Dios, porque Dios aún habla y quiere redención, salvación para cada uno de ustedes, porque somos sus hijos, hechos a semejanza de Él. Me encontraba aquí atrás y el Señor me daba una palabra, me decía, háblale
Mis hermanos aquí saben que no soy de hablar, no me gusta. Y el Señor me recordaba a Moisés. Cuando Él llama a Moisés, el Señor le dice: Moisés, ve hacia el faraón, donde vaya a liberar a mi pueblo Israel. Moisés, con la típica excusa, le dice: Señor, es que yo no sé hablar aún. Y el Señor le decía: Moisés, yo te he escogido. Pero lo que Moisés no se estaba dando cuenta, que el Señor sabía que Moisés era tartamudo, pero lo que Moisés no veía más allá, lo que el Señor veía, que era un corazón disponible. Hoy en esta hora, hermano, yo vengo a hablar un poco. Sé que muchos no me conocen de mi testimonio. Yo era un joven de la, como se puede decir, de la calle. 27 años estuve en el mundo, no conocía de la palabra de Cristo. Hermano, pasé por un proceso familiar, un proceso sentimental que me llegó a tocar el verdadero fondo. Me sentía solo, perdí relaciones, familias, estaba en plena soledad. Intenté varias veces terminar con mi vida. Y en una noche yo me recuerdo, yo no sabía orar, y yo me recuerdo que yo entro a mi habitación, pero era un fuego que me consumía, un fuego que era un vapor. Yo me asustaba, yo pensaba que tenía la presión, no sé, algo me pasaba. Y yo siento, cuando entro a mi habitación, empiezo a llorar. Yo decía: ¿por qué yo lloro? ¿Por qué yo lloro? Si yo me siento mal, pero no con ningún dolor. Hermanos, en ese momento yo siento, fue la primera vez que mi Padre, el Señor poderoso, el Rey, el Señor Jesucristo, mi alma te alaba, Jesús, me habló por primera vez y me dijo: hijo mío, yo te he esperado en mucho tiempo. Aquí está tu Padre, el que te perdona. Yo lo miraba y yo decía: Padre, yo no te conozco, yo he pecado al mundo, yo he hecho de todo. Y el Señor me decía: si crees en mí, hay salvación. Si crees en mí, hay redención. Si crees en mí, hay perdón en tu vida. El Señor me hablaba y mi cuerpo lloraba y gemía. Hermano, al otro día yo tenía esa sed de ir a una iglesia. Yo recuerdo que yo buscaba y yo buscaba y yo buscaba. Y yo decía: y ahora, ¿cómo yo le digo a mi familia que el Señor me habló, que yo hablé con Jesús? Si me van a decir que yo soy loco. Y me encierro en el cuarto y empiezo a buscar por el Google Maps, a ver una iglesia. Y había varias iglesias frente a mi casa, cerca de mi casa. Y hubo una iglesia donde fijó mis ojos, donde mi mirada fue puesta ahí, fue sembrada mi corazón. Esa iglesia que se llama Llamada Final, esa iglesia que es de Cristo, esa iglesia donde hay redención, esa iglesia donde el Espíritu Santo se mueve, donde hay grandes maravillas, cosas hermosas suceden, donde estamos bajo una doctrina de amor, una doctrina de Jesús, de nuestro Padre Redentor. Y hermanos, el Señor, me recuerdo que me lleva hacia ahí. Empiezo en los caminos del Señor. Hermano, no le puedo decir lo maravilloso, lo hermoso que ha cambiado mi vida. Llevo 7 meses como cristiano y siempre le digo la misma pregunta al Señor: Señor, ¿por qué tú no me permitiste ser parte de tu iglesia, ser parte de ti mucho antes? Porque yo no pude conocerte. Y el Señor me decía: todo en la vida es un proceso en el cual tú tienes que pasar. Pero lo que tú no te estás dando cuenta es que aunque tú no sepas hablar, aunque tú no vengas de un linaje ministerial, pero tú tienes un corazón puro y dispuesto. Tú tienes 2 rodillas que cuando tú pones al suelo, yo te oigo, el cielo se mueve, el cielo te escucha. Mi Padre tiene piedad de ti, mi alma alaba a Jesús. Y yo le decía: Padre, yo te amo, te amo. Por eso te digo, hermano, a los jóvenes que me escuchan, a los hombres, a los padres que me escuchan, a esos padres, a esas madres que lloran en noche por sus hijos, que sus hijos andan en la calle, que no saben lo que hace. Hermano, la calle no da nada. Hermano, el mundo no da nada. Nada bueno
solo bueno tú puedes encontrar en Dios nuestro Señor Jesús, el cual como un Padre celoso y amoroso siempre va a querer el bien hacia nosotros. Hace unos domingos atrás el Señor me daba una palabra y me decía: háblale a los jóvenes, porque tú has pasado por el proceso. Hermano, a los 12 años yo fui diagnosticado con debido a un golpe en mi cabeza, yo fui diagnosticado con una epilepsia crónica con tumoración en la parte frontal de mi cabeza. Los médicos de mi país me diagnosticaron que era de por vida. Era una enfermedad de por vida, que solo tomaba medicamentos y que se podía controlar y más nada. Hermano, una noche yo entro en oración porque ya se cumplía el tiempo de repetirme los análisis. Y yo le digo al Señor: Señor, yo sé que tú existes, yo sé que tú haces grandes milagros. Señor, solo te voy a pedir que manifiestes tu nombre en mí. Haga, Señor, notar en esta tierra, para que el mundo, para que todo ojo y toda rodilla se dobleguen ante tu nombre, para que vean que tú sí eres real. Y el Señor me decía: si crees en mí, tú eres sanado, tú vas a ser sanado. Y yo recuerdo que empezaba mis pruebas, empezaba mis análisis de sangre, empezaba mi resonancia, mi encefalograma. Pasaron los días, mi familia allá en mi tierra orando, mi madre llorando, mi papá también, mi familia aquí orando. Y ellos me decían: pero tú no oras, tú no aclamas al Señor. Yo le decía: pero ya el Señor me habló, y lo que mi Padre dice que para mí es ley. No sé si pasará hoy, si pasará mañana, si pasará el año que viene, pero lo que mi Padre dice es ley. Y si mi Padre dice que yo estoy sanado, es que yo estoy sanado en el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesús. Yo recuerdo que cuando yo llegué ese lunes a las 9 de la mañana, 3 de abril, 3 o 4, no recuerdo, llegué al Instituto de Neurología. La neuróloga se sienta delante de mí y me dice: yo no quiero ser atrevida, pero yo respeto a los médicos de su país. Yo quiero saber quién le diagnosticó a usted que usted tenía epilepsia con tumoración. Ay, 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 Señor, Dios mío, mi alma adora a Jesús. Yo sabía si llorar, si saltar. Yo decía: grande eres, Padre. Y la doctora me decía: pero ¿por qué llora? En vez de alegrarte, yo le decía: porque mi Padre se ha manifestado, mi Padre ha hablado, mi Padre dice: si tú crees, yo voy a hacer mi obra en ti. Por eso, joven que me escucha, te digo en esta hora: levántate. Hoy se levantan ministerios dormidos, hoy se levantan ministerios de adoradores que estaban durmiendo. En esta hora dice el nombre, dice el Padre: levántate, joven, que yo te voy a usar, yo te voy a usar. Se levantan adoradores. Finis, escúchame, se levantan profetas. La palabra lo bien lo dice: en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán. Y hoy el mundo, sobre Latinoamérica, sobre América, la hebra va, en el mundo entero el Espíritu Santo está hablando, y los jóvenes empiezan a tener visiones, empiezan a escuchar la voz, empiezan a oír del Espíritu Santo. Y el Dios dice: habla y habla, y vemos que se levantan grandes profetas, grandes ministerios de apóstoles, grandes pastores, y los jóvenes siguen y le siguen. Pero te digo a ti, joven, te digo a ti: no canses, aunque el proceso puede ser doloroso. No desmayes, porque Dios es justo y fiel. Y si el Señor te ha prometido que te va a levantar a grandes naciones, el Señor lo va a hacer. Porque si lo hizo con Moisés, el Señor le va a hacer. Porque Jeremías le dijo: Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Y el Señor le dijo: abre tu boca que yo la voy a llenar. Abra mi alma, lava hebra. Dios mío, mujer que me escucha, hombre que me escucha, vamos a cuidar a nuestros hijos, vamos a unirnos en cadena de oración y vamos a pedir porque la misericordia del Señor esté en nuestra casa, porque la palabra de Él lo dice: ni plaga ni enfermedad tocará tu morada. Por eso, cuando tú sientas en el oído que me duele la cabeza, que me duele el corazón, no digas: ay, voy al médico a tomar pastillas. Di: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Ay, Señor mío, hebra seca para urra baba senderere queda esanda y canda y todo. Dios mío,
Siento que me quemo, Dios mío. Sí, Señor, joven que me escucha, Dios es la salvación, Dios es redentor, Dios es vida, Dios es luz en la oscuridad. No hay nada más hermoso que Él. Hermano, te lo digo yo, un hombre que tuvo 27 años de carrilado, y el Señor tuvo misericordia de mí, porque yo todas las noches hasta acostarme le digo: Padre, yo te amo, que no hagas eso, mi voluntad, hágate tu voluntad, Padre. Te amo más que a mi propia vida, Jesús. Joven, recuerde que no podemos dejar desviar nuestras vidas. Si tú fuiste llamado a la redención, si tú fuiste llamado a la salvación, si tú fuiste llamado a la casa de Cristo, hermano, prevalece rodilla, aunque duela el proceso. Sigue, pero no despabrece. Y antes de terminar, queremos compartir. La Biblia es la palabra de Dios, que Dios nos dejó para que fuera la guía, para que fuera la palabra que nos lleve de regreso a Dios. Dice la Biblia en el libro de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15 y verso 16, dice: Jesús, después de resucitar, Jesús anduvo con los discípulos aproximadamente 40 días. Y cuando Jesús iba a ascender para sentarse a la diestra de Dios Padre, les dejó una comisión a sus discípulos. Verso 15 del capítulo 16 del Evangelio de San Marcos. Le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estimado amigo que nos escuchas a través de estos medios, cuando Jesús vino, no vino solamente a predicar el Evangelio, porque cuando Él comenzó su ministerio a los 30 años, comenzó a predicar el Evangelio. Él vino a traer las buenas nuevas de salvación. Pero no solamente vino a predicar el Evangelio, a traer buenas noticias para nosotros los seres humanos, sino que vino a solucionar el problema más grande que los seres humanos tenemos. Porque, estimado amigo, el ser humano cuando cayó en pecado se metió en un gran problema, en un problema tan grande que no puede salir por sí mismo. Y ahí la razón por la cual Jesús vino, para ayudarnos, para sacarnos de las densas tinieblas en las cuales caímos, para sacarnos del abismo en el cual fuimos hundidos. Nadie puede salir de aquí, nadie puede salir, mi estimado amigo, si no le pide el auxilio a Dios. Si Jesucristo no es tu ayudador, si no te humillas para pedirle auxilio y salir de la condenación del pecado, no podrás salir. Porque el único que puede sacarnos, el único que puede librarnos de la condenación en la cual caímos, se llama Jesucristo.
Jesucristo lo conocemos en la palabra de Dios como el libertador, porque Él nos libró, Él nos hizo libres. Dice la Biblia que Él nos sacó de las tinieblas para trasladarnos a su luz admirable. Por eso cuando Jesús vino, no vino solamente a predicar el evangelio, no vino solamente a traer buenas noticias al ser humano, sino que vino a solucionar el problema en el cual caímos todos los seres humanos. Y el problema es que caímos en pecado. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en ese momento que había, dice la Biblia, aproximadamente más de 500 seguidores, más de 500 discípulos que estaban a su alrededor, le dijo: vayan y prediquen el evangelio para salvación. Lo primero que Jesús les menciona es la salvación. Y es porque, mi estimado amigo, el pecado nos llevó a la condenación. Dice Pablo en el libro de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Pablo dice ahí todos, mi estimado amigo, se refiere a todos los seres humanos que han nacido en esta tierra. Y aún los que están por nacer, nacerán en pecado. Porque cuando Adán y Eva pecaron, que fueron los primeros que abrieron la puerta al pecado, ese pecado toda la raza humana, todo el ser humano lo heredó. Tenemos una herencia de nuestros antepasados, y la herencia es el germen del pecado, es la maldición del pecado. Por eso cuando Jesús vino a redimirnos de la maldición del pecado. Él es el único redentor, Él es el único que puede librarte de esa maldición del pecado. Por cuando todos pecaron, dice Pablo en Romanos, y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso cuando Jesús les dice: vayan por todo el mundo, principalmente, mire mi estimado amigo, los mandó a todo el mundo. Primeramente les dice: vayan a todo el mundo, porque por todo el mundo hay seres humanos. Quizás en aquel tiempo no estaba tan poblado, no habíamos tantos millones de seres humanos como lo sabemos hoy, pero Jesús es Dios, y Él sabía que la raza humana se iba a multiplicar. Él sabía que era necesario que aquella palabra se extendiera no solamente para ese tiempo, no solamente para ese momento, sino para este tiempo cuando la humanidad está viviendo los peores tiempos, cuando las señales de Jesucristo, las cuales dio en Mateo 24, las cuales habló, estas señales que Jesús habló hoy se están cumpliendo. Porque a Jesús ahí le preguntaron: ¿cuándo? Dinos cuándo serán tu venida y cuándo será el fin del mundo. Ahí Jesús le dijo a sus discípulos: el día y la hora no se las puedo decir, pero habrá señales. Estimado amigo, estamos viviendo las señales. Muchas señales se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Es decir que la venida de Jesucristo está muy cerca. Por eso nos estamos preparando.
Por eso el Evangelio, una de las señales que Jesús habló, que el Evangelio de Él, del cual mandó a sus discípulos, es que se predicaría por todo el mundo. Y hoy en día, estimado amigo, en cualquier parte, en cualquier lugar, se oye hablar de la salvación. Es la oportunidad que Dios le está dando al hombre, al ser humano, para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios y no caiga por toda la eternidad en la condenación. Es la oportunidad. Por eso Jesús dijo, primeramente vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es decir que nosotros, los que hemos conocido la misericordia de Dios, los que hemos conocido la bondad de Dios, la gracia de Dios, y hemos experimentado esta salvación que es por gracia, no podemos quedarnos callados. Tenemos que compartir el Evangelio a toda criatura. Toda criatura viene, mi estimado amigo, al mundo, nació en el mundo para tomar una decisión, para definirse por sí mismo. ¿Y cuándo se define? Cuando acepta el Evangelio o cuando lo rechaza. Por eso Jesús le dijo ahí, el que crea y se bautice será salvo, pero el que no crea será condenado. Por eso hoy en día se predica el Evangelio a toda criatura. Como pueden ver, hemos venido, Dios nos dio la oportunidad de venir a este lugar, a esta esquina de nuestra ciudad, y hemos puesto este sistema de sonido para que escuchen lo más posible aquellos que pasan por este lugar, aquellos que nos alcanzan a oír a lo lejos. Y no solamente eso, estamos transmitiendo este mensaje que se puede mirar hoy en día gracias a la tecnología en todo el mundo. Y para todos aquellos que nos están escuchando, esto lo estamos haciendo por agradecimiento a Dios, por gratitud a Dios. Hemos traído este mensaje de amor para ti, y lo que queremos decirte es que Cristo te ama. Dios mismo envió a su Hijo unigénito por amor. Dice la palabra de Dios que Dios amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por gratitud a Dios, por agradecimiento a Dios que un día Él nos salvó. No podemos quedarnos callados, no podemos cerrar nuestra boca ante gran acontecimiento. La salvación, mi estimado amigo, no se compra en una tienda, no se adquiere en ningún lugar, sino solamente Jesucristo te la puede dar. Él es el único Salvador. Dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Cómo nos vamos a quedar callados ante tanta criatura alrededor nuestro? Nuestra responsabilidad es predicarle hasta el perrito, hasta el gatito, porque también es una criatura. Estimado amigo, Dios te ama. Dios te ama y lo que quiere es salvarte. Entonces, cuando Jesús manda a predicar el Evangelio, porque Él les dice aquí, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, es porque la salvación, mi estimado amigo, la salvación viene por el Evangelio. Dice el libro de Romanos que por el oír viene la fe, y por el oír la palabra de Dios. Así que si quieres salvarte, si quieres escapar de la condenación, tienes que oír el Evangelio. Te tienes que parar para escuchar el Evangelio. El Evangelio no te va a llegar por los chismes de tu vecina.
El evangelio no te va a llegar por las quejas de tu compadre. No, el evangelio te va a llegar al corazón cuando escuches la palabra de Dios. He ahí la razón por la cual Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. Lo que estaba diciendo: vayan, lleven buenas noticias. Buenas noticias es el evangelio. Podríamos testificar toda la noche aquí, mis hermanos y yo. ¿Por qué? Porque el evangelio solo nos ha hecho bien. Acabamos de escuchar el testimonio de un joven que cayó en depresión, un joven que estuvo a punto de quitarse la vida, pero Dios en su misericordia lo rescata de la vida que lleva. ¿Cuántos jóvenes no puede salvar Dios si te arrepientes, si escuchas, si te detienes a escuchar el evangelio? Por eso estamos en contra de la religión, porque la religión nunca nos predicó el evangelio. Estimado amigo, yo fui católico 30 años. En esos 30 años jamás supe que Jesús era el Salvador. Pero cuando alguien me predicó de que Jesús era el único Salvador, le rendí mi corazón y Él me salvó. ¿De qué sirve estar en una religión toda la vida? Es más, antes en la antigüedad, unos años antes, cuando los curas daban misas, la daban en latín. ¿Y sabes por qué lo hacían? Para que la gente no entendiera. Porque fue una iglesia que escondió el evangelio. Fue una iglesia que ocultó la palabra de Dios. Fue una iglesia que encadenó la palabra de Dios por muchos años. Pero hoy que conocemos el evangelio, ¿cómo vamos a callar tremenda bendición? ¿Cómo vamos a callar tremenda bendición que puede caer sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu casa, sobre todos los tuyos? En mi casa, mi esposa primeramente se convirtió al evangelio. Después yo no quería, me hice el rebelde, pero finalmente Jesús me trajo arrastrando y aquí estoy predicando las buenas nuevas de salvación para que de la misma manera tú vengas a conocer la verdad, y esta verdad te va a traer a la libertad, porque somos libres en Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos. Nosotros no escondemos la palabra de Dios, nosotros la sacamos a la luz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz. La palabra es la que te va a sanar, es la que te va a libertar, es la que te va a sacar de la confusión. La gente vive en una terrible confusión hoy en día. No sabe por qué está en este mundo, no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Pero cuando conocemos la verdad, mi estimado amigo, entonces sabemos quiénes somos y para dónde vamos. Por eso Jesús le dice, primero que Él le dice: vayan a predicar el evangelio. Prediquen el evangelio a toda criatura. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Jesús manda a predicar el evangelio? Porque debemos de entender la condición que tenemos como seres humanos. Y la condición del ser humano, mi estimado amigo, Pablo dice aquí en Romanos capítulo 5, verso 12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El ser humano, cuando Adán y Eva estaban en el huerto, dependían solamente de Dios. Dios les dio órdenes, pero ellos desobedecieron. Dice la Biblia que Eva, un día hablando con un ser llamado
serpiente, dice la Biblia, que este ser la engañó. Dios les había dicho: de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman morirán. Ciertamente le dijo: morirán. Pero cuando viene este ser, que lo conocemos como la serpiente, le dice a Eva: no van a morir. Eva cae en el engaño y come de aquel fruto. Y dice la Biblia que después le dio el fruto a Adán. Ambos desobedecieron a Dios y cayeron en pecado. Lo que ellos hicieron fue que le dieron los derechos de su vida. Cuando ellos pecaron, dice la Biblia, aquí Pablo dice que el pecado entró por un hombre. Es decir, Adán le abrió las puertas al pecado para que entrara a su vida. Y por el pecado, dice aquí Pablo, que entró la muerte. ¿Te has preguntado en alguna ocasión, en algún momento, cuando uno se pone a meditar en la vida, sobre la vida, te has preguntado por qué tenemos que morir? ¿Por qué el hombre nace, crece, se reproduce y llega a cierta edad y muere? Se le acaba su existencia aquí en la vida. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva dejaron entrar el pecado, detrás de este pecado venía un personaje llamado muerte. Ahí se cumplió lo que Dios les había dicho. Por el pecado que dejaron entrar, dice la Biblia, que entró la muerte. Le dieron los derechos al pecado y el pecado los compartió con la muerte. Y Pablo dice ahí que así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esta es la condición del ser humano. El ser humano está bajo condenación. Está bajo condenación, la cual no puede salir por sí mismo. Aunque hagas obras de caridad, aunque hagas miles de obras que parezcan buenas, dice la Biblia, que las obras del hombre son como un trapo de inmundicia, no te sirven para salvación. Dios jamás te va a salvar por tus actos. Dios jamás te va a salvar por tus hechos. No. La única manera que Dios te puede salvar es si reconoces a Jesucristo, su Hijo, como el único Señor y Salvador de tu vida. Entonces alcanzarás la salvación. Nuestra condición, mi estimado amigo, es de condenación. Por eso Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando se refiere Pablo a todos, es a todos. Nadie queda excluido, sino solamente el Señor Jesús. Porque la Biblia dice que Él nunca pecó, nunca le dio derechos al pecado de su vida. Pero todos los demás, aún un bebé de recién nacido, trae el germen del pecado en sus genes y eso lo condena. Por eso todo ser humano cayó bajo condenación. Y ahí la razón por la cual Jesús les dice: vayan y prediquen el Evangelio. Lo que le está diciendo: vayan y expliquen, hablen, compartan la condición del ser humano. Yo le compartí a usted que yo viví 30 años en la religión católica
y nunca supe de salvación. Yo sabía de un tal Jesús que me ponían al frente. Muchas veces lo traje aquí en el cuello colgado con una cadena, pero jamás sentí que me salvó, porque la religión no enseña nada. La religión ha escondido todo eso. Por eso ahora que nos toca predicar, nos toca hablar de la salvación, lo que hacemos es exponer la palabra de Dios. Y hoy en esta tarde queremos decirte, Jesús es el único Salvador. Y si quieres salvarte, tienes que agarrarte de su sacrificio, tienes que aceptar que su sangre es la única que te puede limpiar, es la única que te puede rescatar. Esa es la verdad. Si lo aceptas, Jesús les dijo ahí, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice será salvo. Si aceptas la palabra de Dios, si aceptas que así es y cumples con el bautismo, porque aquí dice la Biblia, el que crea y se bautice. Es decir, no es solamente creer, no solamente que digas yo creo. Hay mucha gente que dice yo creo pero no hace nada. Pero cuando creemos y nos bautizamos, entonces dice Jesús aquí, somos salvos, alcanzamos la salvación. Estimado amigo, cuando yo supe esto, cuando a mí me predicaron el evangelio de Jesucristo, no una religión, no costumbres vanas, no costumbres religiosas, sino la palabra de Dios. Cuando yo entendí esto, en mi corazón comenzó a sentir un deseo, una desesperación por ser bautizado. Yo fui bautizado por mis padres cuando era un niño. Y yo podía haber pensado, podía haber dicho, ¿por qué me voy a bautizar si ya fui bautizado? Pero el error está en que se invierte el orden, porque Jesús dijo aquí, vayan y prediquen el evangelio. Primero es darle una explicación, darle a entender a una persona para que entienda qué es el evangelio. Entonces cuando yo entendí que Jesús era el Salvador, entonces entró esa desesperación en mi corazón por cumplir la palabra de Dios y por ser bautizado en agua. Cuando uno cree en la palabra de Dios, cuando uno cree que Jesús es el Salvador y se bautiza, entonces dice aquí el Evangelio de San Marcos, eres salvo. Pero el que no cree es condenado. No hay necesidad. Es cierto que todos caímos bajo la condenación del pecado. Es cierto que el pecado nos arrastró. Mire cuántos hombres y mujeres caen en la drogadicción, en el alcoholismo, a una vida a lo más bajo se van. Mujeres en la prostitución para mantener el vicio de su drogadicción. Es cierto, a todos nos ha arrastrado el pecado, pero hoy en esta tarde queremos invitarte a que no te dejes arrastrar a la condenación. Es cierto que el pecado nos arrastró, nos hizo sufrir, nos hizo tal vez llorar, pero no te dejes arrastrar hasta que te lleva a la condenación. Dios te está dando la oportunidad de salir de esa condición de condenación. Hoy puedes salir. Jesús te ama y quiere salvarte. Oye bien, cuando Jesús dice, el que crea en mí, dice unas versiones,
el que crea en mí y se bautice será salvo. Estas palabras, mi estimado amigo, no son de un hombre común y corriente. Estas palabras son palabras del Creador. Dice la Biblia que por medio de Jesús Dios hizo todas las cosas. Por lo tanto, esta es una palabra verdadera. Es una palabra que tiene una promesa que se va a cumplir si tú la crees, si tú la aceptas, si tú das ese paso de fe. Jesús te quiere salvar. No lo estoy diciendo yo, solamente yo te estoy repitiendo lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. No son palabras vacías, no son palabras para entretenerte, no son palabras solamente, mi estimado amigo, son palabras que tienen un poder para salvarte. Si tú lo crees, Jesús vino a presentar un sacrificio necesario por todos los hombres. Cuando Él vino y comenzó su ministerio, dice la Biblia que hubo un hombre que lo presentó, un hombre que fue enviado por Dios adelante de Jesús. Juan el Bautista era mayor que Jesús, nació en la tierra 6 meses primero que Jesús, pero Dios lo envió para presentar el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios es Jesús. Dios lo envió adelante para preparar el camino, y cuando Él vino y lo miró, Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estimado amigo, Jesús vino a hacer una obra la cual nos puede sacar de la condenación por causa del pecado. Al principio te decía que no solamente vino a predicar el evangelio, sino que vino a hacer esta obra la cual nos libra al Señor de ser condenados. Dice Isaías capítulo 53, ahí lo presenta Isaías como el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que fue crucificado. Ese Cordero derramó su sangre por la humanidad. Ese Cordero se entregó por ti y por mí. Jesucristo, gracias. Gracias porque un día nos hablaron del Evangelio y creímos y confesamos y recibimos a Jesucristo como Dios y Señor. Hoy, que el mundo pueda hablar, pero no que quiera hablar lo que quiera, sino que pueda hablar de quién le salvó, de quién le dio el milagro del habla, Jesucristo. Ese es el propósito de nosotros, que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento a través de la palabra. Que no voltees atrás al mundo ajeno que dejaste, sino que mires hacia adelante, hacia la gloria venidera de un Cristo que viene de la obra, porque te hicieron una mala cara, porque no te dieron el privilegio que querías, porque no te consintieron, porque no te festejaron. Hoy te digo que el que te
vamos despidiéndonos. Estamos localizados ahí, nos vas a encontrar en la 71 Avenida y la Bethany Home. Que Dios te bendiga. Amén. Terminamos, hermanos.